vídeo de Piensa 3D. Mi nombre es Iván y os doy la bienvenida al tutorial número 21 de la serie de programación básica en Arduino. En este tutorial vamos a aprender cómo manejar un sensor de ultrasonidos, concretamente el HCSR04, que es el sensor de ultrasonidos por excelencia más usado en el mundo de la electrónica casera. Y que bueno, no es que tengas unos resultados súper óptimos, pero está muy bien para aprender los principios básicos de un sensor de ultrasonidos y cómo funciona a nivel muy básico, como decía, ¿no? Es un piezoeléctrico, un sensor piezoeléctrico que simplemente al aplicarle una corriente genera un pulso, en este caso de ultrasonidos, entonces lo podríamos asemejar bastante a lo que sería un altavoz. Pero antes de empezar con el tutorial y un poco los conceptos teóricos, vamos a ver qué materiales necesitaremos para realizarlo. En primer lugar, como siempre, necesitaremos una placa Arduino, puede ser un Arduino Nano, Mega o Arduino Uno, en mi caso es un Arduino Nano, pero ya digo, puede ser cualquiera de las otras placas que he mencionado. En segundo lugar, también necesitaremos un sensor de ultrasonidos, obviamente, para poder medir y hacer este tutorial. Para aprender a usarlo obviamente necesitaremos el sensor de ultrasonido. Por último necesitaremos un LCD, en este caso uno de 16x2 que es el que yo tengo y el cual aprendimos a usar en el tutorial número 17 y 18 de esta misma serie, así que si no han visto esos tutoriales y no saben usar un display, pueden irse a esos dos tutoriales y aprenderán cómo usarlos de manera muy sencilla. Y bueno, ahora una vez tenemos la lista de materiales ya introducida y sabemos lo que vamos a necesitar, vamos a entender un poco cómo funciona un sensor de ultrasonido. Y esto simplemente se basa en medir el tiempo de envío y de recepción del pulso sonoro. Estos dos chismejillos que tiene el sensor, digamos que es uno para enviar un pulso y el otro para recibir el mismo pulso rebotado en la superficie pues que sea, ¿no? Enviamos un pulso sonoro y sabemos que la onda va a rebotar y va a volver hacia nosotros como si fuera el eco. De hecho se llama eco, ese chismejillo, ese pin, digamos, ¿no? Entonces, si sabemos que la velocidad del sonido es 343 metros por segundo en condiciones más o menos normales, de 20 grados, con una humedad más o menos estándar, etcétera, etcétera, y la presión atmosférica también está más o menos al nivel del mar, si hacemos la conversión, es decir, de 343 metros por segundo, lo pasamos a lo que serían centímetros por microsegundo en este caso, que es la velocidad de lectura del Arduino, obtendríamos que más o menos el sonido tardaría 29,2 microsegundos en recorrer un solo centímetro. Es decir, que cada 29,2 microsegundos que se retrase el pulso en volver, será un centímetro que ha recorrido esa onda sonora. Por lo tanto, podríamos obtener, como decía, la distancia que ha recorrido el pulso de una manera muy sencilla. La distancia simplemente sería el tiempo que has tardado en recorrerlo entre 29,2 multiplicado por 2. ¿Por 2 por qué? Porque es el pulso de ida y de vuelta, o sea, el tiempo es doble, obviamente, entonces nos daría una distancia falseada doble si nos dividimos entre 2. Y simplemente eso. Entonces hay que tener en cuenta que emitimos el pulso por uno de nuestros piezoeléctricos y lo recogemos por el otro de los piezoeléctricos para poder medir esa distancia. Por lo tanto, tenemos dos pines en el ultrasonido, uno que será de trigger, que controlará el piezoeléctrico que envía, y el pin de eco, que controlará el piezoeléctrico que recibe el pulso. Una vez entendemos esto, que es súper sencillo de luego visualizarlo cuando decimos, pero si este pin es este y este es este, pues simplemente es enviar por uno, leer por el otro. Una vez entendemos esto, simplemente es conectar y irse al código, porque ya estaría todo introducido y sería así de sencillo. Así que nada, vámonos al código, les explico un poquito cómo va y luego les enseño cómo funciona y así ya terminamos el tutorial, que seguramente será muy rápido. Bueno, y una vez estamos aquí en el código, simplemente lo que tenemos que mirar así de nuevo, obviamente lo del Liquid Crystal I2C no lo voy a explicar en este tutorial porque ya digo, en el 17 y 18 de esta misma serie pueden encontrar una explicación de cómo funciona el LCD, entonces no me voy a detener ahí. Y lo que sí me voy a detener un poco para explicarlo es esta parte, que simplemente, bueno, el LED es opcional, pueden ponerlo o no, da igual. Pero el eco pin y el trigger pin sí que hay que ponerlo, y es muy importante, en este caso son el 6 y el 5, que sean para señales PWM para poder enviarla y modularla. Entonces, definimos el eco como una entrada y el trigger como una salida. Lo que les había dicho, uno controla el disparo y el otro controla el eco, es decir, cómo recibimos ese pulso.
Esto es inicialización del display, ya lo hablamos en el tutorial, los tutoriales que mencioné, así que no lo voy a repetir para que todo sea un poquito más rápido. En este caso, en el loop es muy sencillo, simplemente llamamos a una función que se llama ping, que ya veremos lo que es, en la que le pasamos dos argumentos. El trigger pin y el echo pin, es decir, los dos pines por los que enviamos la información. Y esto de aquí simplemente es para imprimir en la pantalla la distancia a la que se encuentra el objetivo que estamos midiendo, ¿no? Esto es muy sencillo y también lo explico en el tutorial sobre el LCD. Pero bueno, simplemente imprimimos con el 00, imprimimos distancia en la parte superior del display. En el 11.1 imprimimos centímetros, que viene a ser la variable con la que medimos la distancia. Y luego en el 14.1 imprimimos centímetros como un string, es decir, va a imprimir la variable y al ladito va a imprimir que se refiere a centímetros, ¿vale? Y esperamos un segundo para realizar una nueva medida y posteriormente también limpiamos el display para que no se queden ahí los números colgados. Bien, nos queda introducir un poco cómo funciona esa función, valga la redundancia, del pin, es decir, la función que mide la distancia, nos devuelve la distancia en centímetros. Simplemente le pasamos los dos pines, como había dicho. Definimos dos variables, una va a ser la duración y otra la distancia en centímetros. Y lo que hacemos es, por el trigger pin, llevarlo a low, lo llevamos a low 4 microsegundos, lo llevamos a high 10 microsegundos y luego posteriormente a low. ¿Qué conseguimos con esto? Pues enviar un pulso, un disparo que dura 10 microsegundos. Bien, sabiendo que el disparo dura 10 microsegundos, lo que hacemos es, luego de hacer esto, medimos cuánto eco hemos recibido, o sea, cuánto hemos tardado en recibir el eco, y esto es lo que aparece aquí como duración, ¿de acuerdo? Entonces, la duración multiplicada por 10 en este caso y dividida entre 292 entre 2, ¿vale? Para convertirlo en centímetros, que era lo que había hablado, por 10 es multiplicado por 10 en el sentido de que el disparo ha durado 10 microsegundos, ¿vale? Si el disparo fuera diferente, lo multiplicaríamos aquí por una variable diferente, y lo de 292 simplemente es porque estamos trabajando la distancia con microsegundos y por lo tanto nos va a dar centímetros. Entonces ponemos 292 directamente, ¿no? Y aparte que es un entero. Entonces, como decía, 10 microsegundos lo multiplicamos por la duración, es decir, lo que ha tardado en ese eco en volver, lo multiplicamos por la duración del disparo y lo dividimos entre la conversión que les explicaba antes en el análisis teórico, los 292 o los 29,2 microsegundos que tarda el eco en recorrer un centímetro. Y por último, esa distancia la retornamos como valor de la función para la medida de la distancia en este caso. Entonces ya lo tienes en centímetros, lo devuelves aquí y lo imprimes por pantalla y ya está. Es así de sencillo, es un poco lío hacerse una idea de por qué lo multiplicas por 10 o etcétera, pero es física. Es un poco de física, pero súper sencilla, o sea, es una bobería realmente. Pero bueno, es así de fácil como se hace. Y nada, no me enrollo más y vamos a ver cómo funciona esto realmente. A ver si funciona, que ya les digo yo que sí. Y bueno, una vez han visto que funciona y que más o menos funciona bien y que lo hace bien, hay veces que obviamente falla un poquillo, no es un sensor ultra preciso como decía. Creo que esto ha sido todo por este tutorial. Recuerden que nos pueden dejar cualquier duda en los comentarios, cualquier cuestión que les surja, pues pueden comentarla ahí y les ayudaremos lo antes posible. Recuerden también que tienen en nuestro GitHub el código subido y también el esquema de montaje para que no se pierdan ningún paso a seguir en el tutorial. Y no me voy sin antes decirles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales para enterarse de todas las novedades que vayamos publicando, de todos los vídeos que están por venir, de no sé, de las encuestas incluso que les hagamos para saber qué es lo que les interesa ver en el canal.
y que bueno, tengamos una vía de comunicación mucho más cercana entre nosotros para poder hablar y poder estar mucho más en contactos con ustedes, que al final estos vídeos son para que alguien los vea y que también necesitamos cierto feedback para saber si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal y qué es lo que necesitan. Así que nada, ahora sí, esto ha sido todo por este vídeo, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!